Recién lo decían Luis y Sergio, ¿no? Esto es, además de las cuestiones que pueden resolver tanto entender como el ministro de Seguridad, es algo más profundo. Hablaban de leyes, hablaban de justicia, y de eso vamos a hablar ahora con Hernán Capielo, ¿no? De la justicia que está pensando la oposición en caso de ganar las elecciones. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Elio? ¿Cómo les va? ¿Qué decís, Paulino? Un placer. Un placer. Bueno, Hernán, escribiste una nota muy interesante contando cómo están planificando de alguna manera qué hacer con la justicia en el caso de ganar las elecciones en Juntos por el Cambio. Sí, hay un equipo técnico. Están reuniéndose desde hace un año más o menos, integrantes de 4 fundaciones que integran los distintos sectores que componen Juntos por el Cambio. Ahí lo que se está trabajando es en un documento conjunto con lineamientos programáticos, si querés, grandes ideas. A ver, ¿va a haber o se va a impulsar una ampliación de la Corte Suprema? La mayoría, hay consenso, no la mayoría, justamente está en que no hay necesidad de sumar nuevos integrantes a la Corte. Lo que sí es que están todos de acuerdo, las fuerzas políticas, en cubrir la vacante de la doctora Elena Hayton, que se jubiló tras renunciar, con otra mujer en la Corte, y están muy atentos a qué sucedería luego de diciembre del año que viene, cuando el juez Maqueda cumpla 75 años y se evalúe si es que él va a solicitar un nuevo acuerdo en el Senado o si se va a producir otra vacante, y también en este caso coinciden en que debería cubrirse con una mujer. Otra de las ideas que se manejan y sobre la que hay consenso es que la primera prioridad, y acá tiene que ver recién con el comentario que estaba haciendo Paulino, es cubrir las vacantes de los jueces. Hay infinidad de vacantes, 30% de vacantes en el Poder Judicial, pero hay muchas vacantes donde los candidatos ya fueron elegidos por el Consejo de la Magistratura y los nombres están parados o en el Ejecutivo o en el Senado. Correcto. Lo que se proponen es, como prioridad, que no quede ningún nombre ni en el Ejecutivo ni en el Senado, sino hacer designaciones. Y después, bueno, los concursos que haya que hacer van a llevar el tiempo que lleven los concursos. Pero esto ya depende solo de una decisión política de inmediato. El otro tema que me parece súper interesante tiene que ver con el asunto de reformar estructuras para buscar mayorías inmediatas, cosas de tener control de los organismos de control del Poder Judicial. Claro, esto es un documento programático, es como si fueran el programa de gobierno de un partido. Sí. Después, cuando tengan que ejercer el poder, vamos a ver si cumplen estas ideas. Pero el consenso es que efectivamente no iba a haber modificación en los números de los órganos de control del Poder Judicial, digo el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, para buscar tener una ventaja inmediata, digamos, y poder obtener algún tipo de beneficio. Y acá también hay otra idea importante que tiene que ver con los vínculos entre el Ejecutivo y el Judicial. Hay una investigación, no nos olvidemos, en marcha sobre la Mesa Judicial de Cambiemos. Y lo que dicen los especialistas técnicos es los vínculos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo van a ser institucionales. No queremos gestores, no queremos operadores, queremos relaciones de poder a poder. Insisto, es un documento programático donde sienta las bases de cómo tienen que funcionar las cosas. Vamos a ver primero cómo se da el escenario político y después si en la realidad se van a concretar esta expresión de deseos. Correcto. Hernán, ¿hay algún nombre de las mujeres que quieren impulsar para cubrir las vacantes, en particular en la Corte? No se mencionan en principio en esta reunión en nombres, pero sí se habla de intachables, que interpreten la Constitución como nosotros interpretamos la Constitución, independientes. Me mencionaron como el ejemplo de Carmen María Argibay, la jueza que nombró Néstor Kirchner cuando tuvo que ampliar la Corte, que era justamente una jueza que no tenía ningún cuestionamiento de ningún lado y que durante toda su presencia en la Corte Suprema de Justicia realmente dejó una huella muy profunda en el tribunal. Hernán, ¿y se habla de la justicia que le importa más a la gente? Digo, me refiero a la justicia civil, a la justicia, no sé, vecinal, de familia. Eso.
hay acuerdo en eso, Helio, en mirar la justicia federal y Comodoro Pi como algo secundario y principalmente preocuparse por la justicia civil, porque en todas las familias siempre hay una sucesión, hay un divorcio, hay un problema de familia que lo lleva a los tribunales y ahí es donde cada uno de las personas sufre la lentitud o la falta de eficacia de la justicia civil. Se habla también de la justicia, de la oralidad en estos trámites y se habla también de la justicia de consumo, de una justicia que esté más cerca de las personas en cuestiones vinculadas con los derechos del consumidor. Claro, como trabajar más en esos fueros. Claro, correcto, que además laude rápidamente y las causas no se extiendan en el tiempo y pueda haber mediaciones que sean fructíferas para los propios consumidores que sientan que son estafados, engañados en su sano juicio, cosa que existen, pero dotarla de mayor instrumento, de más nombres y probablemente más personal y más presupuesto. Hernán, como siempre, un enorme placer. Será hasta la próxima, señor. A ustedes, gracias por llamar. Gracias. Hasta luego. En un ratito, tras la pausa, dicen que todavía no terminó la reunión a solas de Massa con Alberto Fernández, ¿vos sabés? Bueno, ya lleva tiempo entonces, Sí. ¿eh? Vos vas a hablar del dólar soja y del Sí. dólar agro. Sí. Bueno, pero no hay solo dólar soja y dólar agro el miércoles, por eso se pospusieron los anuncios que iban a hacer hoy. No es solo eso, y es por eso que se hace en la antesala de un fin de semana largo, donde no hay actividad bancaria jueves y viernes, donde hay algunas cosas que va a haber que procesar. Sí. O sea, vienen anuncios el miércoles, con la mirada puesta y la lupa sobre las reservas, esas que no paran de caer, esas que son la máxima preocupación en virtud de una cosecha escuálida, fruto del impacto de la sequía, como hemos venido contando hasta aquí, en un segundo trimestre que no va a significar algo muy distinto a lo que ha venido ocurriendo hasta acá en términos de lo que el 2023 ha deparado para el propio gobierno. Así que también se dice que Massa volvería a Washington tras los anuncios. Le llevó a Juan González una carpeta y informes en 4 áreas. Habló de las enormes potencialidades de la Argentina por delante, pero dijo que tenemos que tener un puente para una transición ordenada y para que finalmente Argentina pueda lograr despegar, porque la sequía terminó siendo letal para las cuentas públicas. Bueno, de eso vamos a hablar, si podemos, nos dejan en un ratito, nada más a propósito de todo lo que está ocurriendo en torno a la muerte y el caso emblemático del chofer de Daniel esta mañana allí en La Matanza. Dale. La Nación presenta Experiencia Living Distrito Cartier, la muestra de diseño y decoración que te invita a descubrir las nuevas tendencias en un único lugar. Te esperamos hasta el 30 de abril en Distrito Cartier, en Retiro. Adquirí tu ticket en